Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. A 8 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo decíamos en la mesa de diarios, es una de las muertes que más ha conmocionado la política argentina, sobre todo por las circunstancias en las que fue encontrado sin vida el fiscal a pocas horas de presentar una denuncia contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento, de presentar esa denuncia en el Congreso. Hoy en día esa causa tiene como procesados a Diego Lago Marcino, el informático, está procesado como partícipe necesario, y también a 4 custodios del fiscal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento de homicidio. Vamos a charlar sobre el impacto que ha tenido esta muerte con Gonzalo Fioreviani, que es magíster en Relaciones Internacionales, becario doctoral de CONICET. Desde Así Son las Cosas te saludamos, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia del programa. Bueno, ¿cómo describirías vos lo que ha sido la muerte de Nisman en la historia reciente argentina? Bueno, te estaba escuchando, sin ninguna duda, fue un hecho de una significancia enorme en lo que es la política argentina. Fue un parteaguas muy importante, al punto tal que influyó claramente en la elección de 2015, presidencial de 2015, y en la política argentina posterior, y además fue un hecho donde, bueno, se vio más claro que nunca la influencia que tienen los servicios de inteligencia en la política nacional, ¿no? Además de todas las implicancias internacionales que tuvo. Entonces, en ese sentido, creo que es un hecho que ha significado un parteaguas y cuyas consecuencias todavía se sienten, ¿no? Sí, respecto a lo que refiere a la causa judicial, no sé si lo has seguido en todos estos años. Bueno, siempre fue muy cuestionado desde todas las aristas. Por ejemplo, lo que sostiene la hipótesis de homicidio es una pericia de Gendarmería Nacional que tanto lo que sería como el gobierno de Cristina, el kirchnerismo, y también Diego Lago Marcino la cuestionan fuertemente, ¿no? Sí, y no solo el kirchnerismo o Lago Marcino, sino que también fue cuestionada fuertemente por los servicios de inteligencia israelíes, en general por distintos informes que se fueron publicando en diarios como New York Times o el Washington Post sobre informes de servicios de inteligencia, que de alguna manera dan como descartada esa hipótesis, que de todas maneras sigue siendo muy utilizada, sobre todo con fines claramente políticos, electoralistas, ¿no? Por supuesto que es algo que impacta mucho, es una noticia de alto impacto decir que se asesinó a un fiscal que estaba por acusar a un gobierno, pero todos los indicios serios, todas las investigaciones serias dan otra visión del caso, por lo cual, como te decía, se sigue utilizando electoralmente y políticamente, inclusive hoy, 8 años después del hecho. Muchos hablan dando por hecho la hipótesis del asesinato, que ha quedado claramente refutada. Claro, no se han encontrado pruebas que indiquen un homicidio. Ahora quiero consultarte y pensar un poco en lo social, porque en cualquier causa, y ni hablar en las que son tan impactantes como estas, cada uno se arma su propia versión y a veces incluso, aunque se encuentren hechos comprobables, fácticos, aunque se encuentren pruebas, cada uno sigue pensando lo que quiere. Vos recién mencionabas que esto tuvo un impacto directo, una influencia directa en las elecciones presidenciales de 2015. Sí, totalmente. Creo que fue utilizado en su momento por la oposición de aquel momento. Se hizo mucha campaña con el tema y claramente terminó impactando junto a una serie de factores, ¿no? Digamos, una sola elección una elección por un solo hecho, pero creo que de alguna manera impactó después en la persecución posterior. ¿Te acordás la famosa causa del memorándum con Irán, donde, por ejemplo, terminó sus días Jacobo Tiberman,
con una situación de persecución que, bueno, después se terminó dando por desechada. ¿Cuánto ha influenciado, crees vos, la contaminación política del caso en la posibilidad de que la justicia haya avanzado para poder esclarecer lo que sucedió, digamos, y de alguna manera dar por cerrado el caso, teniendo obviamente un resultado? Es decir, bueno, ocurrió esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió, y cerrar el caso para también que la sociedad argentina sepa, con la firmeza de la justicia, con la precisión de la justicia, qué fue lo que ocurrió. Sin ninguna duda, como siempre sucede en Argentina, como sucedió en otras causas de alto impacto político, como fue el atentado a la Embajada de Israel o el atentado a la AMIA, que están claramente relacionadas con este caso, todo el involucramiento y la politización partidaria, en ese sentido, termina impactando de manera negativa para la resolución. Además de, como te decía, la influencia que tiene, en este caso, todo este entramado que existe en la Argentina, admitido por absolutamente todos los sectores políticos, pero que existe en Argentina, de convivencia entre sectores de los servicios de inteligencia y sectores del Poder Judicial. Creo que todo eso impactó de manera negativa a la hora de una resolución de estos casos, en el sentido de una justicia y un esclarecimiento verdadero. Y con respecto a la causa en sí, digamos, ¿qué evaluación se puede hacer? Me refiero a la denuncia del fiscal Nisman, porque, bueno, también se puso en el tapete en aquel momento que, bueno, es por lo que hizo Nisman que le pasó lo que le pasó. ¿En qué ha quedado la denuncia? La denuncia quedó en absolutamente nada. Creo que la denuncia en su momento era muy endeble y podía ser refutada punto por punto, como de hecho lo que sucede es que después la muerte de Nisman termina empañando todo esto y se termina hablando más de la muerte que de la denuncia en sí. Pero la denuncia en sí, la cuestión del memorándum, que por eso decía que la causa se termina cayendo, es una situación, una denuncia que no se sostiene con ningún tipo de prueba. Es más, poco tiempo después, Estados Unidos también firmó un memorándum con Irán, donde no hubo tampoco ningún acusado. Responde más a un error, quizás, si se quiere. La misma presidenta de aquel momento, Cristina Fernández, lo dice en su libro, que admite que fue un error geopolítico, un error de lectura quizás de la situación geopolítica, más que un delito o algo judicializable, todo lo que tiene que ver con el memorándum con Irán en aquel momento. Uh-huh. ¿Y qué te parece, o cómo definís la figura de Diego Lagomarsino, ¿no? A mí me parece uno de los personajes más enigmáticos de los últimos años en la Argentina. Digamos, si uno sigue toda la historia y sobre todo cómo es hasta él como persona, las declaraciones que hace, realmente es como eso, muy, muy enigmático, ¿no? Es muy curioso, sí, vos misma lo dijiste, un personaje muy enigmático. A veces uno cree que hay cosas más allá que nos están diciendo, pero otras veces también lo que se ve es lo que está, ¿no? Y quizás no hay más, quizás lo que se ve es lo que está y no hay mucho más detrás, pero en estos casos uno tiene que pensar, ¿no? Hay cuestiones que todavía no cierran, que eso es cierto, no solo respecto de Lagomarsino en particular, sino de la causa en general. El documental de Netflix es muy interesante en ese sentido, si eso parece, pero dice lo obvio, nada más. No dice mucho más. Entonces ahí confluyen varios personajes que, bueno, son personajes que pueden dar para novelas o para películas, el tema que están actuando en la vida política real. Y quiero consultarte por los servicios de inteligencia que lo mencionabas. No sé si tengo bien el dato, vos lo dirás. ¿Has trabajado en la AFI? ¿O cómo son los servicios de inteligencia hoy en la Argentina? ¿Qué diagnóstico haces? Bueno, mucho no te puedo decir. Sí, trabajé en el sector durante el año 2021, pero no estoy habilitado. Nadie que haya trabajado está habilitado para comentar mucho del tema. Digo, estoy pensando en, por ejemplo, la opinión de Carlos Pañi, que también trabaja desde su labor periodística, obviamente, mucho con el tema, de que ahí está como el verdadero problema de la Argentina en términos de corrupción y demás, en no tener unos buenos servicios. No, lo que creo que, más allá de las opiniones de Pagni, que sí me parece un juicio interesante, lo que creo que es importante pensar, el mismo Alberto Fernández en su discurso de Asunción lo dijo, y creo que se tomaron medidas en ese sentido, por supuesto que probablemente falte mucho,
pero él lo dijo en su discurso de Asunción, de limpiar lo que él llamó en su momento los sótanos de la democracia, ¿no? Sí. En ese sentido creo que el gran problema de la ligación entre el poder político, poder económico, sectores y sectores del poder judicial. Creo que ahí está el gran problema uno de los grandes problemas de la Argentina. El mismo presidente lo dijo, pero bueno, son sectores muy poderosos y es muy difícil también hacer los cambios estructurales que se necesitan. La discusión actual de la Corte Suprema es un ejemplo de eso, por ejemplo. Ahora se está investigando, según una nota en La Nación que salió hace unos días, como una pista terrorista internacional. Y el año pasado, recuerdo, hicimos una nota con Yeldin y él decía que, o arriesgaba la hipótesis suya, de que habían sido servicios de inteligencia pero extranjeros, porque eso solamente lo pueden hacer, esa cosa perfecta, lo pueden hacer servicios extranjeros. ¿Vos qué pensás? Bueno, la hipótesis la conozco, la he leído, es interesante, pero no tengo elementos tampoco como para decir si efectivamente fue o no fue. Como te decía, creo que hay muchas cosas que todavía no cierran del caso. Es una hipótesis mía personal, sin absolutamente ninguna prueba o información de que fue suicidio. Leyendo lo que se conoce públicamente, creo que fue suicidio, pero no estaría tampoco habilitado como para afirmar esa cuestión. Se tiene una persona, por supuesto, que tiene seguramente muchísima más información que la que tengamos nosotros, y algo debe tener como para afirmar algo así, ¿no? Lo último, ¿crees que algún día vamos a saber realmente qué pasó con Nisman? Difícil. Creo que es difícil por lo que hablamos antes, ¿no? Por la extrema politización que se da y porque hechos de la historia argentina todavía siguen sin resolverse, 100%, como el atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel, casi terrible, siguen sin resolverse del todo. Entonces yo no soy muy optimista, pero quizás sí, pero no sería muy optimista al respecto. Gonzalo, muy amable, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, un placer, un abrazo. Hasta luego. Gonzalo Fioreviani es magíster en Relaciones Internacionales, también becario doctoral de CONICET, alguien que conoce mucho el tema de la política internacional. De hecho ha trabajado, por ejemplo, en la AFI, en algún sector de la AFI, en este caso haciendo un análisis sobre los distintos componentes que tiene la causa Nisman. Hoy se cumplen exactamente 8 años de la muerte del fiscal. Fue un hecho absolutamente conmocionante. Recuerdo en aquel momento que se conoció de noche la noticia, estaba mirando tele personalmente y era fuerte, sí. Fue un domingo por la noche. Claro, de verano obviamente. Los canales a pleno, los canales nacionales, fundamentalmente por las circunstancias. Eso era lo que más llamaba la atención a pocas horas de que presentara esta denuncia, que, bueno, según muchos, el propio entrevistado recién lo decía, no tenía sustento en términos técnicos. La causa memorando después se terminó cayendo, y me parece interesante el componente político electoral, ya que estamos en un año electoral. Según Fioreviani, de alguna manera, en algún porcentaje, incidió, en este caso en contra del kirchnerismo, que en realidad llevó como candidato a Scioli, pero le jugó en contra a ese espacio por una causa que luego se politizó.